Bienvenido a una lección sobre el método Divider-Chooser de la división justa. En esta lección definiremos el método Divider-Chooser, y también aplicaremos el método Divider-Chooser. El primer método que miraremos es un método para artículos continuamente divisibles. Este método será familiar para muchos padres, porque es el método corte, el hijo. En este método, una parte se designa el divisor, y la otra el escogador, tal vez con un monedero. De nuevo, este método solo se aplica con dos jugadores. El método funciona como sigue. Número 1, el divisor corta el artículo en dos piezas que, en la opinión del jugador, son iguales. El escogedor selecciona cualquiera de las dos piezas. Y número 3, el divisor elige la pieza restante. Así que, por ejemplo, asumemos que Roberto y Alicia quieren una media pepperoni, media pizza de verduras. A Roberto le gusta tanto pepperoni y veggie igualmente, y considera que el valor de la pizza es de $10. Porque hay dos jugadores, una parte justa para Roberto sería media de $10, o $5 valor de pizza. Pero desde que Alicia no comerá pepperoni, considera todo el valor en el lado de la veggie. El pepperoni lado no tiene valor para ella, porque no va a comerlo. Asigna un valor de solo $4 a la pizza, porque la mitad es inútil. Así que el aviso para Alicia una parte justa valía $2. Para aplicar el método Divider-Chooser, Roberto debe tener en cuenta que Alicia no comerá pepperoni. Así que Roberto se convierte en el divisor y Alicia el escogador. Roberto entonces corta la pizza exactamente en la mitad de una manera que una mitad es 1/4 pepperoni y 3/4 veggie, significa que divide la pizza así. Si miramos esta media aquí, aviso que 1/4, o una de las 4 piezas, es pepperoni, y 3 de las 4 piezas, o 3/4, es veggie. Así que es el tiempo de Alicia para elegir y tiene una elección fácil. Ella recoge la mitad que es 3/4 veggie, y solo 1/4 pepperoni, significa que selecciona esta media aquí. En su sistema de valor, esta media vale $3, que es más que la mitad del valor total de la pizza, que ganó en $4. Recuerda, puso valor 0 en la media pepperoni, y $4 valor en el lado veggie. Y porque hay 4 rebanadas de veggie, para Alicia estas 3 rebanadas valen $1 cada una. Dando esta media de la pizza $3 valor para Alicia. Del curso Roberto consigue la otra media, que para él vale $5, que es exactamente media de su valor total de $10, que sería su compartido justo. No solo cada uno de ellos obtuvo una compartición justa o más, pero lo hicieron por sí mismos sin ninguna intervención externa. Esto es lo que queremos decir cuando decimos un esquema de división justa. Debe ser interno. Ahora, podrás pensar si Roberto terminó con todo el pepperoni y Alicia con toda la veggie, Alicia habría sido mejor, y Roberto habría sido el mismo. Si bien esto puede ser cierto, esto no importa, porque el resultado fue justo. El esquema de división justa solo se requiere para dar una división justa, no la mejor división. Ahora vamos a ver más ejemplos. Dante y Stephanie quieren dividir una bolsa de caramelo de tamaño divertido, y deciden usar el método Divider-Chooser. La bolsa contiene 100 Snickers, 100 Milky Ways y 100 Reese's. Valores de Dante cada uno $3 australianos, $2 y $1 respectivamente. Lo que significa para Dante 100 Snickers vale $3, o 3 centos cada uno. Las 100 maneras lácteas valen $2, o 2 centos cada una, y más. Entonces, si Stephanie es el divisor, y de un medio pone 45 Snickers, 45 Milky Ways, y 65 Reese's, la pregunta es ¿cuál es el valor de este medio para Dante? ¿Y es esto un compartido justo? Aviso como el valor total para Dante es $6. De nuevo, porque hay dos jugadores, por Dante una acción justa sería media de $6, o $3. Pero primero, para encontrar el valor de esta media para Dante, multiplicaremos 45 Snickers por 3 centos. Y agregue 45x el valor de Dante para cada vía láctea, que es 2 centos, más 65x el valor de Dante de cada Reese.
que es 1 cent. Entonces esto daría 1.35 ons dólar más 90 centavos más 65 centavos. Que da un total de 2 dólares con 90 centavos. Así que la mitad del caramelo, según el sistema de valor de Dante, vale 2 dólares con 90 centavos, que es menos que su compartir justo. Porque recuerda, su parte justa fue media de 6 dólares, o 3 dólares. Así que esto no es una parte justa para Dante. Si este valor fue de 3 dólares o más, sería una acción justa para Dante. Ahora miremos al mismo problema de una manera ligeramente diferente. Todavía están dividiendo esta bolsa de caramelo, pero los valores de Stephanie cada uno 2 dólares australianos, 1 dólar y 3 dólares respectivamente, lo que significa que los 100 sneakers valen 2 dólares, o 2 centos cada uno, las 100 maneras lecheras valen 1 dólar, o 1 cent cada uno, y siguiente. Así que si Dante es el divisor y en una mitad pone 40 sneakers, 45 Milky Ways y 65 reeses, ¿cuál es el valor de esta media para Stephanie? Y es una compartición justa. Así que de nuevo, Stephanie valora a los sneakers a 2 centos cada uno, así teníamos 40 por 2 centos, además cada vía láctea vale 1 cent cada uno, tan 45 por 1 cent. Y cada RIS vale 3 centos cada uno, tan 65 por 3 centos. Tenemos 80 centos más 45 centos más 1.95. Entonces, para Stephanie, el valor total de esta mitad sería de 3 dólares con 20 centavos. Tan nuevo, aviso como el valor total de Stephanie, de todo el caramelo sería 6 dólares, dividido por 2 hexasiemens 3 dólares, así que la parte feria de Stephanie sería 3 dólares. Y desde 3 dólares con 20 centavos eso igual 3 dólares. Este es un compartido justo para Stephanie. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Tenemos una situación similar. Mika y Rosa quieren dividir una bolsa de caramelo con el divider Chooser y de nuevo contiene 100 sneakers, 100 maneras lácteas, y 100 reeses, que Mika valora 3 dólares australianos, 2 dólares y 4 dólares respectivamente. Lo que de nuevo significa cada sneaker vale 3 centos cada uno, cada vía láctea vale 2 centos cada uno, y cada RIS vale 4 centos cada uno. Aviso en este caso el valor total de todo el caramelo para Mika sería 3 más 2 más 4, o 9 dólares. Y desde 9 dólares dividido por 2 igual 4 dólares con 50 centavos. La participación en la feria de Mika valía 4 dólares con 50 centavos. Así que si Mika es el divisor, queremos encontrar una posible división. Eso es consistente con su sistema de valor. La pregunta solo nos pide una, pero hay muchas posibilidades. Queremos encontrar una combinación de sneakers, Milky Ways, y reeses que otorgaría un valor de 4 dólares con 50 centavos, otra vez, basado en el sistema de valor de Mika. Entonces, por ejemplo, si seleccionamos 50 sneakers, hasta ahora, el valor sería de 50 por 3 centavos, que sería de 1 dólar con 50 centavos. Así que todavía tenemos que agregar un valor de 3 dólares más valor del caramelo. Aviso como si agregamos todas las maneras lácteas, eso valdría 2 dólares. Tenemos 100 centos 2x, que de nuevo es 2 dólares. Ahora estamos hasta un valor de 3 dólares con 50 centavos. Necesitamos agregar un dólar más valor de valor utilizando los reeses. 100 reeses vale 4 dólares, lo que significa que 50 valerían 2 dólares, lo que significa 25 valería 1 dólar. Entonces, si agregamos 25 res, de nuevo, agregaríamos el valor de 25 por 4 centavos, agregando un valor de 1 dólar, dando un valor total de 4 dólares con 50 centavos, que sería una acción justa basada en el sistema de valor de Mika. Y de nuevo, hay muchas otras posibilidades que podemos utilizar para obtener un valor de 4 dólares con 50 centavos, basado sobre el sistema de valor de Mika. Espero que hayas encontrado esto útil.